¿Qué tal? Buenos días para todos, las benza para todos, que todos los orillas nos abençúen con su Ayé. Vamos a comenzar el segundo video y el segundo video de este ciclo, pero también el segundo video que complementa el tema de el orilla errado, de la troca de orilla, ¿sí? Ya vimos en el video anterior la primera parte y ahora vamos a ver la segunda. En esta segunda parte vamos a hablar de las trocas de fundamento, de las trocas de orilla por fundamento, o sea, por regla. En todas las modalidades de culto existen estas trocas, en algunas sí. Y voy a hacer una aclaración. Hay una religión única que es el africanismo. Y cuando decimos africanismo, hablamos de todas las modalidades de culto a orilla que existen. Pero en la religión ICC, que es la religión tradicional, hay tantas variantes como ciudades, localidades y linajes hay de culto a una divinidad. Es decir, en África no hay un solo culto de Shango, no hay un solo culto de Oyun, no hay un solo culto de Oyala. Hay infinidad de diferencias entre el culto de una casa con la otra. En una misma ciudad, a veces no tanto, pero se nota mucho de una ciudad a otra dentro de los territorios yorubas. Entonces, no podemos creer que haya una forma de ver las cosas única en África, aunque los africanos tradicionalistas tienden a convencer a todo el mundo que ellos forman una religión que le llaman ICC, es tan laxa, tan grande, tan abarcativa, con tantos matices que no podemos hablar de una religión, de una matriz de culto, sino hay tantas matrices como variantes hay en tierra yoruba y tierras vecinas. En la diáspora no. En la diáspora, tanto el batuque como el candomblé como la ocha cubana son estructuras religiosas. Tienen forma de culto reglado. A veces, si tenemos varias vertientes, como tiene la ocha o como tiene el candomblé, puede ser que haya diferencias bastante grandes entre una vertiente y la otra, es lo que llamamos naciones. En las naciones del batuque no, porque las naciones del batuque, como lo he repetido millones de veces, no son naciones, no son orígenes diferentes del culto batuque, sino que el batuque surge en una sola modalidad y luego adopta lados, o sea, pequeñas variantes que más que variantes son orígenes de linaje, ¿sí? Y referentes religiosos que han armado un linaje bajo determinadas características aceptadas como variantes que son mínimas y no hacen a la ancestralidad. El batuque tiene una sola ancestralidad, es única la ancestralidad. Entonces no tenemos naciones. Cuando hablamos del candomblé, que tenemos varias naciones, tenemos varias ancestralidades. No todas las variantes del candomblé tienen los mismos ancestros, porque vienen de distintos lados, porque tienen diferente origen. En la ocha pasa más o menos algo bastante parecido a lo del candomblé, es decir, pueden presentar diferentes naciones u orígenes o linajes, y haber mucha diferencia entre uno y otro. Ahora, en América hay religión de orilla, en África hay culto a orilla, y esto tiene que quedar muy claro. Lo voy a repetir hasta el último día de mi vida. Los cultos a orilla, cuando llegaron a América, se tuvieron que reestructurar, y no se reestructuraron por generación espontánea. Fueron sacerdotes, sabios de la religión, venidos de África, que dijeron: vamos a implantar esta matriz de culto de orilla y la vamos a llamar así. Esto que armaron es una síntesis religiosa y es una modalidad estructurada.
En la religión ICC la estructura no existe, son todos cultos por separado, se consideran partes hermanadas de la religión Yoruba. Nosotros los consideramos parte de la religión africanista, pero ellos se manejan con independencia de criterio, inclusive de un ile a otro, en la misma ciudad. ¿Sí? Dentro del batuque, cuando se funda la matriz del batuque, esto ya me lo habrán escuchado decir en algunos videos del año pasado, se amalgamaron determinadas divinidades. Básicamente nuestro culto es culto a Orishá, pero también tiene un componente vudú, que no es que vinieron vudunes y los metieron adentro del mismo templo, sino que los sacerdotes fundadores en su tierra de origen cultuaban ya determinados vuduns y determinados orishás y todas eran sus divinidades. Entonces cuando trajeron ese flujo de sabiduría no mixturado, no mezclado, sino amalgamado, o sea, armonizado para que todo funcionara en una misma casa de religión. Entonces, ¿qué sucede? Los orishás que tienen raíz vudú, que básicamente son Elégbara, Abagán y Chimboa, no van a cabeza, decimos, o sea, no toman regencia de Ori. ¿Por qué? Porque son básicamente fundamentos vuduns traídos a la modalidad de orishá. Entonces no se le puede dar la regencia de Ori porque han sido incluidos dentro del panteón de adoración del batuque, consecuencia que esos vuduns pasados a orishás, no acá, sino en África, tenían una función específica que no podía ser reemplazada por otra divinidad. Entonces tenían que estar, ¿sí? O sea, el Égbara como defensor de la casa y con otros atributos más, Abagán como la dupla energética de Lodé, Chimboa para tenerla como regente del contrarritual del fundamento de Balé. Son tareas específicas que no vieron los fundadores del batuque que pudieran ser suplantadas por pasajes de orishás que cultuamos adentro de la tradición o de otros orishás dentro del panteón yoruba. Entonces ellos trajeron esa raíz, la trajeron y la moldaron, pero con la condición de que esos orishás cuya raíz es vudú no tuvieran regencia de Ori, no pudieran tomar regencia de Ori. Entonces no hay hijos de Elégbara, no hay hijos de Ogún Abagán y no hay hijos de Oya Chimboa. En el batuque no hay. Si alguien dice que hace batuque y es hijo de Elégbara, de Abagán o de Chimboa, está errada. A la persona la pueden haber engañado, puede venir de una casa floja de papeles, seguro. ¿Por qué? Porque en la raíz fundacional del batuque jamás se le podía entregar una cabeza a un fundamento que se asimiló al culto de orishá, pero que tiene componentes que por algo están ahí. ¿Sí? O sea, con cientos de divinidades en territorio yoruba, si alguno pudiera suplantar a Ogún Abagán, si hubiese alguna cualidad de Ogún yoruba que reemplazara al fundamento de Abagán, no hubiesen puesto un orishá proveniente con raíz Yeye, hubiesen puesto ese otro Ogún. Bueno, no fue así, consideraron que estas eran las divinidades que tenían que complementar el panteón de orishás, que iban a ser atendidos, fundamentados y celebrados como orishás, o sea, en modalidad de orishá. No es que hacemos un poco de orishá y un poco de vudú, no, son orishás
están constituidos como fundamentos de orillas, pero cuya raíz es Budún y por ende no pueden ir a cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Esas energías están presentes entre todos los orillas que tenemos en nuestra modalidad de culto. Entonces, cuando se consulta a Orí, ¿qué orillá elige en este fundamento? En limitadísimos casos, no sucede casi nunca, pero puede suceder que, por ejemplo, pida que ser asistido por Bala de Légbara, no, pero vamos a suponer, en ficticio, por Bala de Légbara, o por Oguna Bagán, o por Oya Chimboa. Si esto sucede, la regla que establece que ninguno de estos orillás con origen Budún pueden tomar regencia de Orí. Así que ahí es donde nace la regla de que se debe trocar el orillá. ¿Se está trocando el orillá? No. Se llama troca, ¿sí? Porque estamos cambiando. Trocar es cambiar, ¿sí? Entonces estamos cambiando el orillá. Pero a decir verdad todavía no hay ni iniciación ni aprontamiento. La cabeza está virgen. Perdón. Entonces, cuando vamos a consultar y por ejemplo sale que el Orí pide a Ogún Abagán, hay que conversar y llegar a un acuerdo por la troca. No les voy a decir cómo es el trámite, pero es un ritual para trocar. Y en mesa de bucios nos vamos a levantar en el momento que todos estemos de acuerdo, ese Orí, el sacerdote, ese Orí, el orilla jefe, el pasaje que elige ese Orí, Oromilaya, Yemanjá, todos van a estar de acuerdo, inclusive el Orí que va a ser iniciado, que el Ogún Abagán va a ser trocado por Ogún Olobete. No es que troca por cualquier cosa. Ogún Bara Elégbara no pide nunca regencia, pero como hay locos, podría llegar a suponerse que, ay, sí, me dijeron que era hijo de Bara Elégbara, ¿y te iniciaron con Bara Elégbara? No, pero me dijeron que era... No. A ver, vamos a ver. No va a salir Bara Elégbara, ¿sí? En realidad el que debería salir es Bara Loté. Porque ambos orillas pueden estar hablando, ambos pasajes pueden estar hablando por el mismo Du. Pero la verdad que si sale Bara Elégbara en un Du en donde específicamente habla Bara Elégbara, no vamos a confirmar a Bara Elégbara como orillá de cabeza de esa persona. Vamos a entrar en la consulta de negociación para hacer la troca. Vamos a ofrecer trocarlo a Bara Loté y probablemente no acepte. Probablemente se quede con un Bara de cuarto santo. Bara Lana, básicamente. ¿Ok? ¿Qué pasa con Ogún Abagán? Se troca para Bara... Ogún Abagán se troca para Ogún Olobete. Y Oya Chimboa para Yanza. Como verán, siempre toma esa troca el pasaje más estable, más viejo de cuarto santo. O sea, si surge Bara Elégbara, podría muy eventualmente ofrecerse y aceptar a Bara Loté, pero como ahí hay mucha diferencia entre Bara Elégbara y Bara Loté, lo más probable es que la troca se realice para Bara Lana, que es el pasaje que puede llegar a comandar a ese Orí que originalmente se inclinó hacia Bara Elégbara. Si es Ogún Abagán pasa para Ogún
o lo vete. Y si es Oya Chimboa, pasa para Yanza. Y se acabó la misa porque no hay otro orilla por el cual debamos trocar, porque Ori pidió un pasaje de afuera que al no ser un pasaje que toma regencia de Ori, hay que trocarlo. ¿Y qué pasa si no acepta la troca? La troca la va a aceptar, porque ustedes son seres humanos y piensan que las divinidades pueden arbitrariamente decidir cosas. En cambio, Ori, por más que esté desorientado, por más que a lo mejor insista en tomarse de la mano, por ejemplo, de Oguna Bagan, también es una divinidad y sabe que tiene que someterse al fundamento y va a aceptar lo que los mayores, o sea, el orilla jefe de la casa, el orilla jefe del Merindio Ogún, la regente de todos los Ori encarnados en la tierra, diga que es lo correcto. Y no va a haber el menor problema. ¿Hay algún problema en estas trocas? No. Des en cuenta que no hacemos trocas caprichosas. O sea, no pasamos, por ejemplo, a Baray Legbara, hijo de Oyun. No trocamos el orilla, estamos trocando pasajes. De Baray Legbara pasa a Baralaná, de Oguna Bagan pasa a Ogun Olobedé, de Oya Chimboa pasa a Yansá. Es el mismo orilla, es la misma energía, solo que direcciona diferente. Lo hemos encaminado de un pasaje que tiene componentes vudún y que en esta modalidad de culto no se le entrega la regencia de Ori, a el pasaje más estable de cuarto santo de la misma energía. Entonces no tiene que haber contradicciones. O sea, estas trocas son básicamente no trocas de orilla, sino trocas de pasajes. ¿Pero por qué le llamamos trocas de orilla? Porque en realidad estamos cambiando orillas. Estamos cambiando una naturaleza de fundamento de orilla con raíz vudún por una de orilla de raíz yoruba. La energía de Oguna Bagan es coincidente con la energía de Ogún, pero no es la misma, no tiene la misma simetría que si comparamos la energía de Ogún Monira con Ogún Adiolá o con Ogún Olobedé. Esos tres Ogún de cuarto santo están ahí porque se necesitan para determinadas composiciones espirituales de los hijos, pero en realidad es la misma energía que viene dirigida a través de tres fundamentos diferentes. La de Oguna Bagan es bastante más diferente, entonces podríamos estar hablando que el orillá de afuera es casi un orillá y el de adentro es otro orillá con pasajes. Hasta podríamos llegar a decir esto, en tipo de características que tienen cada uno de los pasajes. En algunas casas de Batuque, otra troca de fundamento es Ochin. Casas inclusive de Yeye que no dan Ochin la regencia de Ori. Nosotros, es un tema delicado, nosotros no tomamos esa consideración. Consideramos que esto surgió en el Batuque por ignorancia o porque pensaron que no era correcto. A ver, Ochin puede salir, o sea, Ori puede pedir a Ochin, y antes de confirmar esto, vamos a suspender la yogada de bucios y vamos a ver por qué pide Ochin. Porque cuando Ochin aparece como seleccionada por Ori, ese Ori tiene problemas. Entonces primero vamos a ir a ver los problemas. Y no solamente a descular los problemas, sino a buscarle una solución a los problemas. ¿Sí? Entonces, por regla, a personas que se inicien en culto de orilla vírgenes, menores a 21 años, vamos a hacer miles de consultas cruzadas antes de entregar la regencia de Seorí a Ochin. Mayores de 21 años también vamos a hacer algunas consultas, no tanto como miles, como en el otro caso, para cerciorarnos de por qué ese Ori está pidiendo a Ochin. O sea que Ochin no es un orillá que vayamos a trocar.
se troca solo. Por todas estas averiguaciones que hacemos, termina siendo una cabeza que termina en manos de otro orilla. Pero si, agotadas todas las seguridades que tenemos que tomar, sigue existiendo esta insistencia de Ori de tomar a Ochin como jefa, como su regente, y no media ninguna duda, porque ya nos hemos sacado todas las dudas, en esta familia, en esta vacía, en este linaje, no tenemos problemas de iniciar una cabeza para Ochin. En las casas donde ya de plano no admiten que Ochin tome regencia de Ori, bueno, entonces se troca. ¿Para qué orilla se trocan? Siempre se va a trocar para el mismo orilla, siempre se va a trocar para Iemanjá. No porque las cabezas, los Ori que piden Ochin, el correlato es Iemanjá, sino porque ese Ori pide a Ochin y en esa casa no dan Ochin de cabeza, entonces le tienen que dar la regencia de la cabeza a la orilla que es regente natural de esa cabeza, que es Iemanjá. ¿Se entendió? Bien. Otras casas también tienen por costumbre establecer la regla de que no se pueden dar cabezas a Oromilaya. Esta no es la casa. O sea, nosotros no trocamos a Oromilaya. Lo que pasa es que son extremadamente difíciles que se den cabezas de Oromilaya. Oromilaya prácticamente no pide regencias. Pero si la pidiera, en esta familia no trocamos a Oromilaya. Uno de los motivos fundamentales por los que no trocamos a Oromilaya es porque nosotros tenemos fundamento de Oromilaya. En cambio, en las casas donde prohíben dar Oromilaya, generalmente lo que sucede es que no asientan a Oromilaya. Entonces no lo pueden dar. No saben cómo es el fundamento de Oromilaya, no pueden entregar una cabeza de Oromilaya, porque el día que tengan que asentar el orilla, ¿qué le van a hacer? ¿Ok? Y ahí nos quedamos, digamos, con lo que serían trocas. ¿Hay en el batuque otras trocas de fundamento? Sí. Por ejemplo, hay casas en donde no entregan cabezas a la regencia de Beishis, o entregan regencia a las cabezas que piden a Yanguagan Shubeishi, pero no a Oshun Panda Beishi. La verdad, yo no le encuentro ninguna explicación. O sea, todo lo que yo dije de trocas en Cuarto Santo, que nosotros no hacemos y que básicamente son trocar cabezas de Ochin, trocar cabezas de Oromilaya o trocar cabezas de Beishi, surgen en otras casas. Acá no existen esas trocas. Y en el caso específico nuestro, cuando se presentan cabezas de Ochin, vamos a analizar hasta el último pelito de ese Ori. Si es que realmente tiene que ser Ochin su regente, o hay un problema que está escondiendo esto, y resolverlo. Y entonces si se resuelve ese problema, se troca sola la Ori. Se va enseguida a buscar a su regente natural, que es Iemanjá. En las casas donde consideren que es parte de la regla de ellos trocar cabezas de Ochin, cabezas de Beishi o cabezas de Oromilaya, tienen su motivo y que lo expliquen ellos. Yo no lo puedo explicar. Al no poderlo explicar, no existe no lo puedo explicar porque no existe la troca para nosotros de esos orillas. Para afuera sí. Oguna Vaga, Bara Elegbara, Oguna Vagan y Oya Chimboa, por tener función específica, por tener raíz Budun, no se le entrega regencia de Ori. Y entonces ustedes me pueden llegar a decir, bueno, Pai, pero a ver,
Nosotros, por ejemplo, no trocamos cabezas de orí, cabezas de otín, cabezas de beigis o cabezas de oromilaya, mientras otras casas del Batuque dicen que sí lo hacen. Ellos tienen su regla para hacerlo, nosotros no tenemos la regla para hacerlo. Y entonces, ¿qué sucede con nosotros? Que trocamos las cabezas de Abagán, de Légbara, Abagán y Chimboa, cuando en otras casas dicen que sí lo dan. No es lo mismo, no es lo mismo. Ochín, Beigis y Oromilaya son orillás y orubás, igual que todo el Irumalé. No hay motivo para no darle la cabeza, para no confirmarle ese orillá cuando le hemos preguntado a Orí y nos ha elegido ese orillá. Le hemos preguntado ese orillá y acepta la regencia. Le hemos preguntado a nuestro orillá jefe de la casa y nos dice sí, está bien. Le hemos preguntado a Oromilaya, nos dice que está bien, y le hemos preguntado a Imanja y nos dice que está bien, y que ahí vamos a entrar en tela de juicio. Pero no va a suceder eso con los buduns, con los orillás traídos de budún, de la modalidad que tienen componentes budún adentro. O sea, en el caso de el Légbara, Abagán y Chimboa, no va a haber coherencia de todas estas divinidades diciendo que sí, que ese orí tiene que ser aprontado por esas divinidades. Por eso nosotros defendemos que aquellos buduns colocados afuera como defensa de la casa no reciben regencia de orí. Ahí vamos a ofrecer la troca para el pasaje de esos orillas de Cuarto Santo, que son los que toman la regencia de esos orí que eventualmente podrían haber elegido a uno de estos pasajes. ¿Ok? Y no es válido para los orillás estos de Cuarto Santo, porque la verdad que no hay motivo por el cual no se pueda llegar a dar Ochín, Beigis o Oromilaya, salvo que esas casas tengan algunas cosas que decir respecto a estos orillás que en algún momento del desarrollo del Batuque, esa familia decidió entregar hijos a Yanguagán Beigi, pero no a Oyumpanda Beigi, o no, cuando aparece Otín es automáticamente troca, o cuando aparece Oromilaya no lo trocamos para el pasaje más viejo de Oyalá. No tenemos ese registro. O sea, nos parecería arbitrario esto. Porque precisamente los orillás que constituyen Irumalé, todos pueden ser regentes de Orí, porque todos están en Cuarto Santo para proteger a Orí. Entonces, ¿cuál es la lógica de que alguno de ellos no pueda tomar la regencia de Orí? Por el contrario, los orillás que están afuera, incluido lo de los orillás que están afuera, son orillás de defensa de la casa, son orillás colectivos. En un Cuarto Santo puedo tener 20 hijos que son sacerdotes y todavía no han abierto sus casas. Tengo 20 obligaciones completas en Cuarto de Santo, una de cada uno de ellos. Pero Lodés, Abagán y eventualmente Chimboa, no, hay uno solo. Hay un solo Lodé, hay un solo Abagán y hay una sola Chimboa. Para todos. La casa es mía, mis hijos no tienen por qué tener, porque son prontos completos y mañana van a abrir casa, tener esos asentamientos. No. Entonces, pero ¿por qué puede sí haber hijos de Lodé y no hijos de Abagán, el Légbara o Chimboa? Ya lo expliqué en su momento cuando vimos el tema. Lo refresco. Lodé es el único orillá de afuera que tiene autorización por decreto de Olotumaré de ingresar al ritual. Los otros no pueden. Además, es el que constituye el fundamento de la casa, es el que funda el fundamento de la casa. Él es el dueño de la casa. Si quiere tomar una cabeza, bastante pocas toma, podría. ¿Ok? Ahí, listo. Entonces, nuestras trocas
de fundamento son de afuera, son de estos tres orillas de afuera que tienen una raíz budún y que por ende no pueden tomar troca de Ori. Regencia de Ori, perdón. ¿Qué son las trocas de pasaje? A veces es necesario trocar pasajes. ¿Por qué? Porque en el batuque no todos tenemos completo la cantidad de pasajes. Por ejemplo, los del lado Yeyá, ¿sí? Tienen Oyalá, Obokun, Dakun, Olokun, Yobokun, Oromilaya. No tienen ni Olufón ni Onifón. Si el hijo viene de una casa Yeyá aprontado en Oyalá Yobokun, en este fundamento va a responder Oyalá Yobokun, porque por eso está aprontada la cabeza en Oyalá Yobokun. No hay necesidad de trocar nada, ¿ok? Es más, viene de una casa de Yeyá donde ese Orí pidió Oromilaya como su regente y lo trocaron para Yobokun, que es lo que normalmente hacen en el lado Yeyá. Y viene para acá, la cabeza ya aprontada en Yobokun. Se le respeta a Yobokun. Pero, ¿qué sucede si está lavada la cabeza por Yobokun? Yo he tenido un hijo en la casa que tenía la cabeza lavada por Yobokun, pero en realidad el Orí pedía Olokun, solo que en la casa donde él estaba no cultuaban, no tenían fundamento de Olokun. Entonces, obviamente, Olokun es muy diferente a los otros dos pasajes mozos, es decir, Obokun y Dakun están ahí porque a veces o es uno o es otro, no es que cualquiera de los dos. Pero Olokun es una divinidad casi independiente del panteón Funfun. Es el más fuerte o el más estable o el más definido de los mozos. ¿Ok? Entonces, cuando la casa no tiene a Olokun, cuando tiene Obokun, Dakun, Yobokun y Oromilaya, el Orí no va a pedir a Obokun en reemplazo de Olokun. Son diametralmente opuestos. Como Olokun es una energía muy pura y muy esencial, ese Orí, al no encontrarlo, se va a agarrar del Oyalá más viejo que tiene en la casa, que es Yobokun. O sea, ahí no hubo troca. Siempre Orí elige por afinidad. Entonces, en esa casa que no existe el fundamento de Olokun, elige a Yobokun. Y le lavaron la cabeza. Esa persona viene para acá. Y acá cuando yogamos, nos damos cuenta que quien elige es Olokun. Entonces, ningún problema de hacer la troca de pasaje. Pero yo he tenido un sacerdote con todos los ayé ganados y años de aprontamiento, que él tenía a Oyalá Yobokun en su otra casa, porque no tenían el fundamento de Olokun. Cuando vino para acá, no hubo forma de que ese Orí eligiera otro pasaje que no fuera Olokun, porque indicó que estaba mal dado, pero no que estaba mal dado, sino que él se tomaba de la mano de Olokun en este fundamento. Se conversó y la verdad que cuando se constató que en la otra casa no había podido tomar a Olokun porque no estaba dentro de los fundamentos de esa casa, se hizo la troca de pasaje. ¿Hay algún problema en trocar el pasaje de los orillas viejos, o sea, Yobokun, Olufón, Onifán u Oromilaya con Olokun? No. Si vamos al caso, Olokun es el más viejo de todos. No en su arquetipo, ¿sí? En su arquetipo es un orillá guerrero. Pero ¿por qué?
porque es una divinidad primordial. Llegó a la tierra, llegó a la IE antes que cualquier otro orishá. Entonces, su característica de Ayé hace que cualquier orishá viejo puede subordinarse a tener, a correrse para que el pasaje de Olokun tome ese orí. Ahora, ¿qué sucede si la troca hubiese sido entre Obokun y Olokun? No. Una cabeza que naturalmente tendría que haber sido aprontada por Olokun en esa misma casa donde no existía el fundamento de Olokun. Y en cambio de darle Yobokun, arbitrariamente el Pai de Santo hubiese elegido darle Dakun o Obokun, lo hubiese aprontado de cabeza por Obokun, hubiese sacado todos sus ayes por Obokun, ese sacerdote es de Oxalá Obokun. Punto. No hablamos más nada. ¿Por qué? Porque una cabeza de Obokun no la puedo pasar para Olokun. Es por la naturaleza espiritual, es por la naturaleza energética, por la forma energética que tiene Olokun. No se admitiría que, o sea, estaríamos en el caso que vimos en el video anterior. Es decir, un orilla que comió quedó. Bueno, Pai, pero está comido Oxalá o Bokun, pasarlo a Olokun, no, no sé. Pasar Obokun a Olokun es como pasar Obokun a Yangó. Es decir, son cosas totalmente diferentes dentro del mismo colectivo de Oxalá. ¿Se entiende? Eso hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, viene una hija y me dice, yo tengo de cabeza Oyun Olobá. También hay algunas casas que no sé de dónde sacaron el fundamento de Oyun Olobá. Olobá es una cualidad de Oyun, no es un pasaje. O sea, mis hijos saben Oyun Gama, Oyun Pandabeishi, Pandá, Ademun, Doko. Esas casas, para esas casas es Oyun Pandabeishi, Pandá, Ademun, Olobá, Doko. No sé, no entiendo qué hace esa Oyun allí. ¿Es una Oyun inventada? Para mí sí. Para mi fundamento, sí. ¿Sí? No existe un pasaje. No existe pasaje. Olobá. Para esas naciones que habrán considerado que había otra Oyun adentro del panteón y le dieron Olobá, es viable, o sea, es de ellos el problema, mío no es. Ahora, ¿qué sucede si viene una hija a esta casa que me dice que es Oyun Olobá? Yo voy a hacer las consultas del caso, pero ahí va a haber troca, porque yo no voy a inventar un Oyun que no tengo en el fundamento. Y si esa persona piensa que al que le falta un pasaje de Oyun es a mí, bueno, que vaya a otra casa donde tengan ese pasaje de Oyun. Yo le puedo probar que la cualidad Olobá no es un pasaje de Oyun. Pero si a ella le dieron ese y se quiere quedar con ese pasaje, no me va a traer el menor trastorno de invitarla a que vaya a buscar otra casa de religión, porque acá esa Oyun Olobá va a responder seguramente como una Oyun Ademun, o sea, una Oyun señora, madura. Y ahí va a quedar. Esta es una troca de pasaje. ¿Puede perjudicar al hijo la troca de pasaje? En estos términos que estoy explicando, no. ¿Sí? En estos términos no hay un problema. Son trocas de pasaje. La supuesta Oyun Olobá con Oyun Ademun no tiene prácticamente nada de diferencia. Tan es así que Olobá en realidad no es un pasaje, sino que es una digina de Ademun. Entonces no hay el menor problema. ¿Qué otro pasaje podemos tener? Ningún otro. Es decir, estos son los conflictos
los conflictos, tanto en Olobá como en Olokun, es consecuencia de que muchas casas, muchos linajes han perdido esos fundamentos. Entonces, en el devenir de los acontecimientos, si una cabeza tiene que elegir una orilla que no está en el Irumalé, obviamente que no lo va a poder elegir. Y va a elegir aquella energía más estable y coincidente que tenga a disposición. Por eso, en una casa donde no está el fundamento de Olokun, siempre ese Ori va a agarrarse de Yobokun antes de agarrarse de un pasaje joven. Y en el caso de Olobá, va a agarrar a Oyunademun, no va a ir a Oyundoko, porque es otro tipo de energía. ¿Ok? Y ahí entonces quedamos con las trocas de pasaje. Entonces, haciendo un resumen del video anterior y de este, el orillá errado es el orillá trocado. Mientras no haya aprontamiento de la cabeza con ese orillá trocado, podemos corregir. Después de que la cabeza fue aprontada con ayoró de 4 pies, ese orillá que comió, por más que sea el errado, va a quedar. Esta es la regla. Los orillás que trocamos por fundamento no traen el menor problema y son básicamente aquellos orillás que tienen una raíz vudún y que tienen una funcionalidad específica dentro del Ilé y no se les entrega nunca la regencia de Ori. Y los orillás que a veces por venir de otras casas donde a lo mejor hay algún problema de fundamento, se le tiene que trocar el pasaje, tampoco hay problema ahí, inclusive así la cabeza estuviera aprontada con ayoró, Es decir, una cabeza aprontada por Olobá, si pasa a Oyunademun, en los términos que hay que hacerla, no le cambio el pasaje porque se me cantó, sino con las verificaciones que hay que hacer, posiblemente las ofrendas, los servicios y todo lo que haya que hacer en el medio, no va a haber el menor problema. ¿Ok? Bien. Como tenemos un cachitín de tiempo, voy a dejar abierto este tema porque el tercer video, estos 3 videos forman lo que llamo conferencias sobre la iniciación y el aprontamiento en religión africanista. Y son 3 videos, o sea, 3 jornadas, porque todo tiene que ver con todo. Voy a dejar planteado un tema y esto es definitorio y esto ya tiene que quedar como asimilado para después poder entrar a debatir algunos puntos adicionales que van a quedar para el tercer video y que después les voy a decir de qué se trata. El subtítulo ya para terminar estos minutos de finales del video, es la definición. La iniciación no es un juego. La iniciación en culto de orillá no es un juego. Nadie se puede iniciar por moda. Nadie se puede iniciar porque otro lo convenció. Nadie se puede iniciar porque le parecía que era más fácil todo. O nadie se puede iniciar pensando que iniciarse y desiniciarse es posible. ¿Quién es responsable de que no se haga un juego de la iniciación en culto de orillá? El sacerdote. Porque la persona puede venir con algunas confusiones. Puede tener algunas confusiones de concepto. Alguien le dijo, dale, yo estoy en religión de orillá, a ver, es una religión para todos, vení, iniciate así, hacer religión conmigo. No es posible eso. Y no es posible no que la persona no tenga ese concepto, porque a lo mejor al ignorar todo y al tener una persona amiga que le dice, dale, es de lindo, está bárbaro, vení que te vas a divertir, sin más que decir, se inicie. Porque quien va a iniciar va a ser un sacerdote. Y el sacerdote tiene que saber explicarle a la persona virgen que esto
que el paso de estar del lado de afuera a estar del lado de adentro es algo sagrado y que luego no se puede deshacer. Entonces, tranqui, nadie condena a nadie, esto no es una logia que el que se va lo bajamos de un tiro, pero hay riesgos si consideramos que entramos y vamos a salir como quien entra al catolicismo y se va del catolicismo, entra al evangelismo y se va del evangelismo. No es así. Esta es una religión iniciática y la iniciación comienza con la obligación de Mieró. Se lavó una cabeza porque se despertó ese orí, se le pidió que dijera quién era el orillá del cual se iba a agarrar de la mano en este fundamento, y bajo esas condiciones se lo inició con obligación de Mieró. Nadie, Orí no pidió ser despertado en ese ritual, Orí no manifestó de libre arbitrio: quiero iniciarme de la mano, siendo mi regente tal orillá, y tampoco Orí se lavó la cabeza solo. Todos esos rituales encadenados forman la iniciación de un hijo de religión en el batuque. Tiene que haber primado no solamente la libre determinación de la persona de quererse iniciar, sino que también tiene que comprender el beneficio de estar iniciado y por qué no lo puede hacer por moda, porque no hay posibilidades de desiniciar, de cortar lo que se inició. Los cultos iniciáticos son un camino de ida, no tienen vuelta. Esto quiere decir que la persona se equivocó, no quiere hacer práctica religiosa y no se puede ir a su casa. Sí se puede ir a su casa, pero nunca más va a dejar de ser, nunca más va a volver a ser una persona como era antes, va a ser un iniciado siempre. ¿Y qué implicancias tiene? Tiene las implicancias de que ese orí que está despierto, si necesita sacar a su hijo adelante con una obligación, va a querer manifestar que su hijo necesita ir a una obligación. Y si la persona ahora no está más en religión, sino que está con los evangelistas, es medio difícil que el orí lo pueda llevar nuevamente a una casa de religión para que lo asistan. Entonces van a empezar los problemas. Los problemas es porque se inició y después se fue. No, los problemas son que se inició y no comprendió que esa cabeza ya no es una cabeza cruda, sino que es una cabeza iniciada, y que a partir del momento de la iniciación, quien manda es Orí, no la persona. Lo digo porque en la casa ha habido mucha gente que se puso pasiva, otros que se hacen los distraídos y se hacen los pasivos, otros que estando pasivos no arrancan, otros que no saben si están pasivos, es más, no saben si están viviendo en este mundo. Y la verdad que los problemas que puede traer una iniciación que se ha hecho como un juego, porque mi amigo lo hizo, entonces yo también me metí, o la persona que en algún momento de su vida decide no hacer más religión, tiene que saber que ese orí va a pedir cosas, que ese orí va a exigir cosas, porque no se despertó solo, él no pidió ser despertado e iniciado. Fue por decisión de esa persona que, al no tener conciencia del paso trascendental que estaba dando, y al no tener un sacerdote responsable que le dijo: vos sabés qué es la iniciación, y que asimile bien que este es un camino iniciático, al no tener ninguno de los dos componentes, o sea, ni conocimiento previo el hijo, ni un sacerdote responsable, cometió por ahí el error de iniciarse y ahora se arrepintió. Bueno, se arrepintió, que haga lo que quiera, pero el día que Orí pida una obligación se la va a tener que dar, porque si no va a tener gravísimos problemas. Por eso digo que la iniciación no es un juego, hay que tomarlo con absoluta responsabilidad. Y si me lavaron la cabeza
prácticamente me empujaron adentro del cuarto santo, Pai, y yo no quería. Es lamentable. Ori de esas cosas no sabe. De lo único que sabe es que un día lo llamaron y él respondió. Así que ahora cuando él llame pidiendo alguna atención para su hijo, para sacarlo adelante, no es una condena. No todos los seres humanos tienen el privilegio de tener una divinidad que se va a imponer cada vez que haya un riesgo en la vida del hijo. Es decir, yo necesito que me atiendan porque mi hijo tiene que salir adelante. ¿Cuántos tienen? ¿Alguno de los 1.200 millones de católicos tiene esta posibilidad? ¿Alguno de los 900 millones de budistas tiene esta oportunidad? ¿Alguno de los 480 millones de chinos de religión china tradicional tiene esta oportunidad? ¿O de los 300 millones de hindúes? ¿O de los 700 millones de musulmanes que tiene el mundo? ¿Tienen esta oportunidad que tienen ustedes de saber que ustedes pueden ser recontra irresponsables, pero su Ori ya iniciado va a velar por ustedes? Y si ustedes tienen que hacer una obligación, se las va a hacer notar de la manera que sea para que la hagan, porque de ello depende su vida y su seguridad. Entonces agradezcan, en cambio de meter la cabeza abajo de la mesa porque quieren eludir una responsabilidad. Ya vamos a hablar de esos temas. Precisamente en el audio próximo voy a hablar de los aprontamientos vencidos y sus implicancias, por ejemplo, porque nada es gratis en este mundo y en esta religión mucho menos. Necesidad de los ciclos de renovación de Aye y cómo la desatención espiritual del hijo de religión puede gravitar negativamente en la vida de la persona. Cómo funciona el correcto Aye sobre la incorrecta decisión del hijo. El Aye no es capricho de las personas, es poder de la divinidad. Entonces, como el Aye bien direccionado sobre un hijo que es un cascote y vive porque el aire es gratis, bueno, si yo me comporto así, liviano, como que no me importa nada, no me va a perjudicar ese Aye. Sí, puede perjudicar. Vamos a hablar de ese tema también. Vamos a hablar de las consecuencias negativas de no dar atendimiento a los aprontamientos también. No voy a dar nombres, pero muchas personas ya saben a quién me refiero cuando digo que están no desatendiendo su fundamento, están recontra desatendidos. Y para que no haya sorpresas, cuando yo diga agarren todo eso que tienen ahí, que en principio no sirve porque ya yogué y no sirve, métanlo adentro de una bolsa y llévenselo. Ay, ¿qué hago? No tengo lugar, tiralo. Está muerto. No sea sorpresivo, porque algunos piensan que, algunos se mofan, se ríen, cuando un católico cruza la iglesia de San Cayetano a la santería, se compra una imagencita así de San Cayetano, la lleva a la iglesia, se la hace bendecir al padre, la tiene en una repisita en su casa, le prende una velita amarilla y blanca todos los días 7, le reza el rosario todos los días y dice, mira lo que está haciendo. Y esa persona que se ríe tiene un orillacento hace 10, 12, 15 años que desde el momento que se lo asentaron y hay dudosa información sobre el asentamiento, todavía no se dignó renovar ayes de eso. De eso no se ríe. Le parece que esa piedra totalmente desguarnecida, totalmente apagada, es más que esa imagen de yeso que compró el católico en la santería. La verdad no es así, es todo lo contrario. Pero todo eso son temas del próximo video.
Les mando un beso a todos, la benza de todos los orishas recaiga sobre ustedes y nos escuchamos en breve con la tercera parte de esta conferencia sobre la iniciación y el aprontamiento en religión africanista. Un beso.